Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos de participar con ustedes en este sábado 14 de marzo, segunda semana de Cuaresma, ya para la gloria de Dios, en donde compartiremos una reflexión con todos ustedes del libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos del 13 al 20, y dice así: El país se convertirá en un desierto por culpa de sus habitantes. Esto será el fruto de sus maldades. Apacienta tu vara a tu pueblo, al pequeño rebaño que te pertenece y que todavía pertenece extraviado en los matorrales, en una zona de excelentes pastizales. Concédele que pueda ir a pastear a Basán y en Galaad, como lo hacía antiguamente. Haz que presenciemos tus prodigios, como en los días de la salida de Egipto. Al verlo, las naciones se sentirán derrotadas a pesar de todo su poderío. Se taparán la boca con la mano y quedarán atontadas. Morderán el polvo como la serpiente, como los reptiles que se arrastran por el suelo. Saldrán temblando de sus refugios y en tu presencia se sentirán despavoridos y asustados. ¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Concede a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les decía, hoy vamos a hablar del libro del profeta Miqueas. Miqueas era contemporáneo del profeta Isaías. Los dos vivían en el mismo tiempo en una región diferente. Los dos denunciaban las mismas cosas. Miqueas era de Moseret. Este es un pueblo a las orillas de la llanura, por donde pasaban los ejércitos de Asiria hacia Egipto. Miqueas conocía los sufrimientos y las destrucciones que causa la guerra y también conocía la explotación al campesino. Un día Dios lo llamó a Miqueas y le dio fuerza, justicia y valentía para que fuera a denunciar los pecados de Israel. Habló en el nombre de Jesús, a quien nadie conocía, y denunció con suma violencia las injusticias que se cometían por todas partes. Miqueas, como Isaías, al condenar a la sociedad que vivía, anunció prosperidad que Yahvé reservaba a Jerusalén en los tiempos futuros. Y es ese mismo profeta Miqueas que hoy, hermano, nos trae un mensaje a todos nosotros. Hoy él también tal vez viene a denunciar, pero también viene a traer una profecía de esperanza por parte de Dios, porque él viene a hablar en el nombre del Dios que lo llamó a su servicio. Y dice así: el país se convertirá en el desierto por culpa de sus habitantes. Esto será el fruto de sus maldades. Pareciera que el profeta Miqueas estuviera en medio de nosotros hoy, este día. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras ciudades, hermanos? Estamos viviendo una ciudad semidesierta. Hace 3 días estuve en el aeropuerto y por 20 años he estado yendo a ese aeropuerto, ir y venir y ver la multitud de gente que se mueve en el aeropuerto de Seattle. Este miércoles por la noche, cuando fui a dejar a un hermano que tenía que viajar, me dio una suma tristeza. Completamente desierto estaba el aeropuerto y yo decía: ¿dónde estaba toda la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienen miedo? Vas a las tiendas y se empieza a ver el fruto de lo que hemos cosechado por mucho tiempo. Hoy la gente tiene pánico, hoy la gente se está preparando, hoy la gente ya no sabe qué hacer. Vivimos en una ciudad semidesierta. Todavía hay muchas personas que tienen actividades, pero muchas otras han parado sus actividades por miedo. Y dice el profeta Miqueas: es el fruto
de la maldad de sus habitantes. Muchos de nosotros queremos culpar a este virus que tal vez vino de un país lejano, que alguien lo introdujo al país y que nosotros no tenemos la culpa. Pero el profeta es claro y es sencillo. Y él nos dice, es fruto de las maldades y el pecado de sus habitantes. Si nosotros habláramos a un Dios de amor, de providencia, nos arrodilláramos, le imploráramos el perdón, Él dice que inclinaría su oído, escucharía nuestra voz. Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. El profeta Miqueas fue, habló y denunció las injusticias y dice que con violencia las denunció. Esas injusticias que estaban pasando en ese tiempo. Y habló en el nombre de un Dios al que nadie amaba. ¿Será que todo lo que está pasando es porque hay un Dios en medio de nosotros al que no conoces, o al que no amas, o al que solamente has escuchado hablar de Él? Esa es la diferencia. Porque hay muchas personas que amamos al Señor, que estamos tratando de conocerlo cada día mejor, de servirle al Señor, y esas personas son las que no tienen miedo, las que están viviendo en paz, las que se están preparando como buenos ciudadanos, pero que no tienen miedo. Esa es la diferencia. Y es lo que nos enseña aquí el profeta Miqueas. Y luego dice la escritura, apacienta con tu vara a tu pueblo. Ahí nos hace el llamado a nosotros, a los que somos servidores, apacentar a aquellos que no tienen esperanza, que viven en la angustia, en la preocupación de qué pasará el día de mañana. Y el profeta nos está haciendo un llamado por parte de Dios. Apacienta con tu vara a mi pueblo. Lleva a pastar a mis ovejas. Háblales del amor de Dios. Háblales de la confianza del Señor. Platícales de ese Dios que está vivo en medio de nosotros, ese Dios providente. Pareciera, hermanos, que este virus tan pequeño que es, nos ha robado todo lo que teníamos, nos ha mostrado que somos un ser vulnerable con algo tan pequeño. Y a muchos se nos ha olvidado, principalmente, que estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de arrepentimiento, en tiempo de ayuno, de oración, en tiempo de estar en la presencia de Dios, de caminar con Jesús estos 40 días. Y a muchos le estamos poniendo más atención a las noticias. Qué rápido nos distrae el mundo, qué rápido nos roba la paz. Por eso el profeta Miqueas nos invita a conocer a este Dios al que nadie amaba. Ora tu palabra. Hoy, para tristeza de muchos, ya no hay misas, ya no hay grupos de oración, ya no podemos hacer asambleas. Nos quitaron la adoración al Santísimo. Pero el profeta nos hace el llamado a trabajar en tu primera comunidad, desde tu casa, orando, implorando, doblando la rodilla, pidiéndole al Dios misericordioso que tenga compasión de todos nosotros para salir triunfantes de todo esto. La misericordia de Dios está ahí, hermanos. Solamente tenemos que pedirla. El profeta Miqueas lo sabía. Cuando Dios lo llamó, cambió totalmente su vida. Hoy tal vez este problema que se está viviendo con el coronavirus ha cambiado tu vida. Te ha hecho tomar precauciones que nunca pensaste que lo ibas a hacer. Pero también tiene que cambiar tu vida de un modo positivo. Buscar al Dios de la misericordia. Buscar al Señor. Arrepentirnos, pedirle perdón. Y decirle que borre esas faltas por las cuales Él ha permitido que estemos viviendo esto. Muchos tal vez no lo saben, pero Seattle es la capital mundial del lesbianismo. Y ahí es mucho pecado, mucha ofensa a Dios. Y tenemos que pedir perdón. Pedirle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, para que Él nos limpie, borre nuestra falta, como lo anuncia el profeta Miqueas. Así de que en el versículo 18, el profeta Miqueas nos habla
del Dios de la esperanza, del Dios vivo, del Dios en que creemos. Y nos dice, ¿qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Él nos está presentando el Dios verdadero, un Dios que no es rencoroso. ¿Quién como tú, Señor, que le gusta perdonar y que borra la falta? A ese Dios debemos de acudir con amor, con confianza y sobre todo con arrepentimiento. Decirle, Señor, he fallado, te he ofendido, pero estoy aquí. Soy miserable y tú eres el único que provee la salvación, la sanación, la paz en los hogares. Pidámosle que derrame su gracia para que todos podamos vivir y experimentar este Dios que borra la falta, que pisotea los pecados y los manda al fondo del mar. Imagínense que tan grande es el amor de Dios por ti y por mí. Que a Él no le importa lo que tú hayas hecho, lo que le importa es que regreses con un corazón arrepentido. Y así podamos todos nosotros conocer al verdadero Dios de amor, de providencia, de misericordia, de gracia. El cual tan solamente también nos ha dejado a su madre, que siempre está ahí para protegernos, para cuidarnos. Reza el Santo Rosario en tus casas, en familia, y alcanzarás la promesa bendita de nuestra Madre María. Todo aquel que rece el Santo Rosario, ninguna peste lo alcanzará. ¿Qué más promesa bendita de parte de la Reina del Cielo, de la Madre de Dios y Madre nuestra? Pidamos pues, hermanos, con confianza a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros. Hoy el salmo que tenía que leer la escritura en la Santa Misa, el Salmo 102, nos dice exactamente lo mismo. El Señor es compasivo y misericordioso. Ese es el Dios que la iglesia enseña. Ese es el Dios que la iglesia nos invita a amar. Y ya no estar hablando o escuchando un Dios desconocido, un Dios del que nadie ama. Dios está más cerca de nosotros. Dios está en el prójimo. Dios está en la palabra. Dios está en la oración. No estés triste porque cerraron las iglesias. Es un foco de infección por la cantidad de gentes que se congregan. Pero Dios está en todos lados. Si tú piensas que estás sufriendo por no tener la Eucaristía, métete en la palabra de Dios, sumérgete en la oración, y ahí encontrarás el mismo gozo y la paz de nuestro Señor Jesús, de nuestra mamita María por medio del Santo Rosario. Hoy el Evangelio nos habla en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, nos cuenta la parábola del Hijo Pródigo. Y es casi lo mismo de lo que nos habla el profeta Miqueas. Estaba un hijo que se da cuenta porque malgasta todos sus bienes, pero se da cuenta que comete un error. Y él solo dice, me levantaré porque he ofendido a Dios y a mi Padre. Y él decidió regresar a casa arrepentido. Es lo que Dios te pide, que regreses a su casa arrepentido. Y Dios, cuando Él te mire que todavía estás lejos de Él, saldrá a tu encuentro, te abrazará, te dará la dignidad de hijo de Dios y hará fiesta en tu nombre. Ese es el Dios de misericordia que nosotros conocemos. No importa lo que tú hayas hecho, oremos, hermanos, unámonos en oración, en unidad, en todas las casas. Yo los invito, en todas las casas de esta ciudad, oremos el Santo Rosario, oremos la misericordia de la coronilla, la misericordia del Señor, leamos la palabra y ofrezcámosla por los enfermos, para que veamos nosotros qué grande y bueno es el Señor. Ánimo, estamos protegidos con la sangre preciosa del Señor. Vivamos en esa confianza, en esa alegría, levantemos la voz y sobre todo levantemos la oración, implorando el perdón
de este Rey misericordioso que está pendiente siempre de su pueblo. Arrepintámonos y dejemos que haya fiesta en el cielo. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, en este sábado 14 de marzo. Te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.